Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañes en una emisión más del programa Bitácora Social. Mi nombre es Otto René Cáceres y te estaré acompañando los siguientes minutos aquí a través de los micrófonos del Laboratorio de Análisis Social Estratégico LACE. Nuestras redes sociales para que te comuniques con nosotros, nos dejes tus mensajitos, nos pidas algún tema de tu interés. Facebook, LACE Oficial Guami. Nuestro Twitter también, @LACE Oficial Guami. Tenemos un hashtag, gatito, LACE Bitácora Social. Y nuestra página web, que por cierto es nueva, www.lace.mx. Bueno, el día de hoy tenemos un programa por demás interesante. Vamos a estar discutiendo diversas formas de participación política que se realizan a través del voto directo, involucrando a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones sobre cuestiones públicas, y me estoy refiriendo a los mecanismos de democracia directa. Y para hablar de ello me acompañan en el estudio la maestra Verónica Correa Flores. Ella es candidata a doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la UAM Coajimalpa. La maestra Alejandra Salado, candidata al doctorado por la línea de Procesos Políticos en la UAM Iztapalapa. Y usted ya lo conoce, es de casa, el maestro Omar Elí Manríquez, que es nuestro colaborador y experto en temas políticos y polémicos. Jóvenes, bienvenidos. Gracias. Gracias. Tanto como experto, quién sabe. Polémico, sí, ¿no? Bueno, pero siempre nos ayudas. Oigan, chicas, los mecanismos de democracia directa, ¿qué es esto? ¿De dónde vienen? ¿Cómo salen? ¿Qué surgen? ¿Para qué sirven? Bueno, René, para empezar yo te diría que la facultad de convocar a un referéndum o a un plebiscito permite, ya sea al presidente o a los legisladores, incluir a la ciudadanía para la aprobación de asuntos generales o, en este caso, de leyes generales. Hay una discusión que surge a partir de la democracia directa en relación con la democracia representativa, que es la que ahora predomina en América Latina. La diferencia, algunos autores, como es David Almond, consideran que si bien estas dos no son antagónicos, ya que una puede complementar a la otra, e incluso de forma virtuosa. Es decir, que pueden coexistir estos dos tipos de modelos. Ello, en los últimos años, en las constituciones de América Latina, se han incluido algunos mecanismos de tal forma que se pueda hacer eficaz el tipo de participación directa por parte de los ciudadanos. Sin embargo, esto que se ha incluido en algunas constituciones, se incluye que las iniciativas tienen que venir por parte del presidente, o otro tipo de constituciones dice que también puede venir por parte de los legisladores, es decir, por el Congreso. O sea, tendremos tres formas de que lleguen los mecanismos de democracia directa: a través del presidente, a través del legislativo y a través de los ciudadanos. Claro. ¿Es correcto? Sí, así es. O sea, hay dos tipos de mecanismos, ¿no? Los que vienen desde arriba, ¿no? Que están de alguna manera impulsados por el presidente sobre todo, y los que vienen impulsados por la ciudadanía. Ahora, aquí vale aclarar que muchas veces pensamos los ciudadanos como pensamos, podemos pensar que únicamente yo me organizo contigo, ¿no? Y como de manera muy espontánea nos planteamos impulsar un mecanismo de democracia directa, puede ser la revocación de mandato o un referendo. Pero lo cierto es que en realidad incluso nos hemos dado cuenta, y a partir de leer y esta revisión que he hecho, pues que en realidad muchos de esos mecanismos están de alguna manera, aunque son ciudadanos, están impulsados también por fuerzas políticas que de alguna manera no están incluidos dentro como del espectro institucional, sino que son como la parte que está por fuera, ¿no? Los outsiders. Y entonces a veces son esos sectores que están excluidos los que buscan justamente a través de un mecanismo de democracia directa, pues buscar modificar a veces las reglas o modificar aspectos, ¿no? Ciudadanos que les interesan modificar. Pero no necesariamente es, digamos, como esta parte espontánea de los ciudadanos que, claro, a ver, vamos a organizarnos para lanzar un mecanismo de democracia directa. Y a ver qué queremos pedir. Pero el ¿no? más popular y el más socorrido en América Latina, pues es obviamente cuando los presidentes deciden convocar a los ciudadanos, ¿no?
para aprobar, pues obviamente temas de su interés, que pueden ser de dos tipos: de políticas públicas, ¿no? O sea, temas o que tienen que ver de temas estructurales, como son firmar un tratado de libre comercio, ampliar el canal de Panamá, por ejemplo, y la otra parte que tiene que ver con cuando yo ocupo los mecanismos de democracia directa para modificar pues mandatos constitucionales. Sí, cosas que tienen que ver como más en rollo constitucional, ¿no? O sea, cuando voy a incluir cambios o modificación a la Constitución. Claro. Y entonces ahí vemos varios ejemplos, ¿no? Que han sido, pues que obviamente han sido como muy relatados, sobre todo porque los referendos que usó Chávez, por ejemplo, pues fueron quizás los más llamativos y más documentados, ¿no? Pero hay otros casos, ¿no? Oye, haces referencia al referendo y a la iniciativa popular, pero vamos a hacer una diferenciación porque habíamos estado platicando fuera del aire y hablábamos sobre Sobato, que da tres diferenciaciones. Está la consulta popular y que se puede confundir o no con el plebiscito o el referéndum, la iniciativa popular y la revocatoria de mandato. Ahora, sobre el primero, que es la consulta popular, ¿hay una diferencia? ¿En realidad solo es terminológica o sobre...? Tienes unas diferencias, ¿no? Sobre la consulta popular. Bueno, si no, yo las menciono. Aprovechemos a la invitada. Sí, por favor, especialista. Bueno, pues sí, obviamente hay diferencias, ¿no? En la consulta, por ejemplo, el cuerpo electoral, pues obviamente convoca a la ciudadanía, ¿no? Para cambiar sobre un asunto, pues que no necesariamente tiene que ver, o sea, que es una consulta tal cual, ¿no? Es para preguntar sobre un asunto, pero no necesariamente quiere decir que esto va a ser, pues que va a tener una repercusión en la parte legal, ¿no? O que va a tener, es únicamente una consulta. Aquí, por ejemplo, la consulta más famosa, pues, es la del segundo piso, sí, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, esa es tal cual, es una consulta. Tú preguntas sobre los temas de interés, ¿no? Sobre los petróleos, sobre demás, pero eso no quiere decir que esa consulta vaya a tener algún tipo de, pues, de repercusión legal, ¿no? Que pueda modificar ahí, ¿no? Claro, que puede digamos ser que es común, puede ser, no es vinculante, efectivamente, y nada más es como una manera como de, pues, de medir un poco también el calor de las discusiones que están ahí. A mí me parece que eso, desde mi punto particular, ¿no? Pues yo creo que eso de consulta me parece como, pues, eso sí me parece más populista, porque claro, en realidad no hay manera de vincular esto realmente, pues, para efectos legales. Entonces, pues por eso la gente se pregunta, porque si a mí me consultaron sobre los temas de las reformas, esa consulta no sirve, ¿no? Porque no, sí, o sea, no tiene ningún vínculo legal. Claro. En cambio, por ejemplo, el referendo sí, ¿no? El referendo sí son mecanismos, un mecanismo de democracia directa en donde sí, de alguna manera, sí queda manifiesta la opción de los ciudadanos, y con base en esa decisión, bueno, se aprueban o no se aprueban constituciones, se aprueban o no se aprueban tratados, y ahí ya hay otra situación. ¿Y el plebiscito, entonces, en qué queda? El plebiscito dice que tiene que ver con asuntos que decidan aceptar o rechazar propuestas que tienen concernentes a la soberanía. Entonces, igual, recorriendo un poco como a los autores, lo que normalmente le llamaban plebiscito, ¿no? De acuerdo a era como esta idea de donde el presidente convoca como para la ciudadanía para que ratifique como las medidas, ¿no? Claro. Y por eso es que le llaman más, pues, democracia plebiscitaria, ¿no? Porque es más como un asunto como, además lo vinculan más con este asunto popular, sí, claro, que está poder, ahí, ¿no? Para aumentar el poder, ¿no? Sí, claro. Entonces, y normalmente le llaman plebiscito cuando es el presidente quien impulsa, y referendo cuando son los ciudadanos que los impulsan. Ahora, la verdad es de que creo que ahí hay como un problema como de conceptualización de este tema, porque lo que yo he observado, sobre todo en la literatura, es que la mayoría de los autores, sobre todo ahora, nombran referéndum sin hacer ya tanto esta distinción entre plebiscito y referendo. Entonces, incluso yo decía que aquí en México, sobre todo los profesores, tienen todavía esta cosa como decir, si es de los presidentes plebiscito, si es de los ciudadanos es referendo.
pero lo cierto es de que yo lo he leído en otros contextos y no lo he encontrado la diferencia. Claro. ¿No? Ellos llaman referendo desde abajo, referendo desde arriba, y eso es como la única distinción. Incluso como empezó la pregunta, o sea, también dices consulta popular y la gente se refiere a, bueno, pues puede ser un plebiscito, pero es el referéndum, y no hacen como la gran discusión terminológica, así de, bueno, pues es lo mismo y ya, ¿no? Aunque, bueno, qué bueno que ya nos dijo pues, las diferencias entre uno y otro. Ese es el primer mecanismo de democracia directa que estamos viendo, pero también está la iniciativa popular. ¿Cómo podemos tomar la iniciativa? A esa la comentamos. Sí, bueno. No, si gustas, yo hago la parte introductoria del tema. Quiero retomar lo que habían comentado mis colegas. Y efectivamente es una diferenciación que ya en términos de la literatura y en términos jurídicos tiene muchos matices, ¿no? En la literatura, y como lo vimos en el programa pasado, ¿no? A veces la interpretación de los términos a la hora de asentarlos en los textos constitucionales ya toman muchos matices, porque cada país empieza a reglamentar de diferente manera. Por ejemplo, como mecanismos de democracia directa se ha considerado, por ejemplo, el carácter vinculatorio para definir a qué nivel está, ¿no? Si es, por ejemplo, se ha dicho que el referéndum, por el carácter vinculatorio que tendría, sería un mecanismo de democracia directa con mayor peso que un plebiscito que simplemente pregunta sobre sí o no, sobre una cuestión, ¿no? Claro. En ese sentido, cuando también tenemos a la consulta popular como otro mecanismo, es más como un termómetro de la opinión pública, ¿no? A manera de sondeo sobre varios temas, ¿no? Y aquí en México ha sido frecuentemente utilizado. Y en este sentido hay un mecanismo muy importante del que más adelante vamos a hablar, que es la revocación de mandato y el referéndum. La importancia de estos dos mecanismos es el carácter vinculatorio que se les da. Y específicamente del referéndum se ha utilizado como un mecanismo complementario de lo que se ha llamado dos corrientes complementarias en el control democrático, que es el que se define como de parte del legislador ordinario del orden constitucional y un legislador del orden extraordinario, que es, digamos, cuando entran otros actores con poder de veto, más allá de los que están normalmente reglamentados. En ese sentido, cuando se trata de incorporar a la ciudadanía como un actor con poder de veto, es cuando ya estamos hablando de mecanismos de democracia directa, en el sentido de que son los ciudadanos que se integran a estos mecanismos de control de rendición de cuentas. Tiene la posibilidad de revocar leyes surgidas del sistema representativo, ¿no? Ciertas leyes, claro. Que ese es el debate, ¿no? Que, por ejemplo, no entra la cuestión fiscal, no entran los actos de gobierno, no se pueden poner a consideración reformas. Entonces es ahí donde empieza el debate. ¿Por qué se le puede considerar un mecanismo plebiscitario, como bien señalaba Verónica, y por qué se le puede considerar un mecanismo de control democrático, ¿no? Entonces ahí cuando ya empieza a ver en el ordenamiento, en las leyes secundarias, hasta qué grado se puede cuestionar un acto de gobierno, entonces cuando ya puedes hacer un matiz más claro, ¿no? Bueno, ¿es de orden plebiscitario o es de verdad un mecanismo de rendición de cuentas o de democracia directa? Oye, hablamos del plebiscito y el referéndum y era en términos muy generales como la aprobación de textos legales y constitucionales. Ahora tenemos la iniciativa popular, que es a lo que veníamos, y es para poner proyectos de ley, hasta donde entiendo, y reformas legales o constitucionales, ya sean totales o parciales, creo, ¿no? Y tenemos, bueno, la revocatoria de mandato, ¿no? Que es a lo que venía llegando también Buen Omar, que bueno, no es más que separar del cargo a alguien que tiene un puesto de elección popular, ¿no? Pero, ¿cuáles son los mecanismos? Es lo que nos quedamos en el programa anterior, que ha tenido muchas visitas y, por cierto, ojalá que... Sí, muchas gracias a todos ustedes por seguirnos. Sí, efectivamente, en ese sentido, retomando el cuestionamiento, la revocación de mandato... en muchos países ha sido pocas veces abordado debido a, digamos, que al impacto que podría tener en el orden constitucional, ¿no? Específicamente en México, pues no hay, ahorita lo vamos a revisar si gustas, no hay, digamos, las condiciones jurídicas para determinar este tipo de mecanismos. Y bueno, ahorita lo discutiremos. Y sobre la iniciativa ciudadana, pues aquí en México es uno de los mecanismos que se ha considerado como de gestoría o de rendición de cuentas.
Por ejemplo, en el caso del Distrito Federal, la iniciativa ciudadana ha sido una de las cuestiones que han estado a la vanguardia en su legislación, porque daba la entrada a muchos tipos de mecanismos en los cuales la ciudadanía podía presentar iniciativas de ley cubriendo ciertos requisitos. El problema es que a la hora de los requisitos es donde vienen las contradicciones, ¿no? A veces se pide que la convocatoria sea de parte de un número muy grande del padrón, claro, proporcional del padrón, entonces donde dices, bueno, ya no, de entrada es difícil, ¿no? Y los temas, que básicamente es el impedimento mayor que lo podemos considerar como mecanismo de democracia directa, porque realmente son temas que son más del orden local, ¿no? Como construcción de esto, construcción de aquello, ¿no? Entonces... Lo que pasa es de que aquí el modelo que está finalmente imperando en los modelos de democracia que impera, pues es el modelo de democracia representativa. Y entonces por eso es que además tiene que ver con un criterio numérico, ¿no? Entonces pues somos muchos, ¿no? Entonces tiene que haber esta necesidad. Digo, es muy diferente un contexto, por ejemplo, el caso de Suiza o Estados Unidos, que lo ocupan, que lo han ocupado, pero bueno, que finalmente son mecanismos hechos en lugares pequeños, ¿no? Digo, en Estados Unidos se ocupa a nivel local las figuras de democracia directa, pero no es lo mismo, por ejemplo, pues en estados tan grandes como México, ¿no? Claro. Oye, pero sí abonan, estos mecanismos se abonan a los procesos de democracia representativa, se abonan a una calidad de la democracia. Yo creo que ¿Doctor o no? Pues ¿pueden estar o no? Pueden estar o no. Yo creo que ahí viene el análisis particular de cada caso, ahí viene, yo creo que hay casos particulares en donde creo que además hay temas que justamente sí reflejan como la necesidad de los ciudadanos por abordar temas, ¿no? Estoy pensando necesariamente, por ejemplo, en Uruguay, ¿no? Donde sí se han buscado, por ejemplo, pues temas que le interesan a la ciudadanía, ¿no? Que tienen que ver con la reconciliación o con justamente la justicia con el pasado, ¿no? Y estoy pensando específicamente en Uruguay, en donde lo que se ha querido a través de 2 referendos que al final han perdido, pues es eliminar, por ejemplo, pues de alguna manera los candados que tenían para juzgar a los dictadores, ¿no? Claro. Y ahí, entonces, yo creo que sí es un tema donde los ciudadanos buscan posicionarse, ¿no? Hace poco había el interés, por ejemplo, en Colombia de buscar un referendo que de alguna manera frenara, o bueno, más bien modificara la ley que permite la despenalización del aborto, ¿no? Entonces, contrario, ¿no? Esa también es la otra contraparte, no necesariamente todos los referendos son de vanguardia, ni necesariamente tienen, o sea, de alguna manera son el termómetro de los ciudadanos. Ahora hay que reunir firmas y hay que obviamente tienen un filtro, ¿no? Eso, digamos, como en la parte cuando van de la parte de los ciudadanos hacia arriba. Ahora, en cuanto a cuando sí son beneficiosos, cuando son los presidentes quienes convocan a un referendo, yo creo que depende de los temas que se están abordando y también depende, obviamente, del factor, porque el presidente puede proponer, pero finalmente no es el único que da la palabra. Para empezar, porque para que el presidente pueda emitir una convocatoria, tiene que ponerse de acuerdo con el Congreso, tienen que además haber una revisión, tiene que haber un tiempo, incluso en donde se permita una campaña del sí y el no. Entonces no es tan fácil que un presidente solamente por su popularidad llegue y convoque, ¿no? Claro. Incluso presidentes muy populares como a Lula le han dicho que no, ¿no? Entonces a Lula le dijeron que no en un referendo que hizo sobre el control de armas en Brasil en 2005. Y entonces, por ejemplo, ahí la ciudadanía expresó el no. Y, por ejemplo, ha habido otros casos concretos, por ejemplo, el de 2007 de Venezuela, donde el proponía la reelección inmediata y la modificación de varios artículos, y también la ciudadanía le dijo que no, aunque en 2009 le dijo que sí. Entonces, hay ahí diferentes circunstancias políticas que se van dando, o sea, en donde no necesariamente el presidente, solamente por convocar, ya tiene pues la vía libre, ¿no? Claro, la manga ancha para hacerlo. Sí, porque pese a la popularidad de los presidentes, yo creo que hay como factores, ¿no? Muy, muy específicos. Sí, bueno, y tiempos políticos. Y ¿no? Tiempos políticos, sobre todo. Por ejemplo, ahora justamente en la revisión de la tesis estuve viendo más como específicamente el caso de Colombia. Y por ejemplo, Álvaro Uribe había llegado con un amplio espectro de popularidad que lo había posicionado muy fuertemente. Entonces él llega con la idea de hacer una reforma política y al mismo tiempo está convocando a un referendo para modificar varios aspectos de la Constitución. Y en esa
en ese lapso, ¿no?, de tiempo que que se está discutiendo esto, hay dos campañas ahí, ¿no? La campaña, bueno, está la campaña del sí, que es la que él promueve, incluso estuve leyendo y me dio mucha risa porque incluso asistió a programas como El Gran Hermano, emitieron folletines, parece ser que Juan es el cantante, apoyaba la campaña, ¿no? Digo, ¿no? Así como para el chisme, sí. Entonces en el chisme, pues había como, tenían toda la fuerza, además tenía la fuerza del propio Congreso, de alguna manera estaba muy apoyado. Pero había dos sectores que estaban organizados ahí, porque el referendo tenía temas muy sensibles, que tenían que ver con, pues obviamente con temas fiscales, y que ahí ya no le convenían tanto a la gente, ¿no? Claro. Y además con los sueldos, los salarios, ¿no? Y entonces ahí con ese tema, obviamente los sindicatos empezaron a reorganizar a la ciudadanía. Como eran tantas las preguntas y eran tan complicadas y era muy difícil decir a cuáles votar sí y a cuáles no, lo mejor o la propuesta que optaron era por el abstencionismo, mientras que había otro sector que votaba por el no. Y era de alguna manera como la primera vez, ¿no?, que tenían que hacer este voto, y evidentemente, aunque el referendo fue aprobado por la ciudadanía que fue a votar, no fue aprobado porque no reunía el número que se requiere para modificar la ley. Claro. Oye, sobre esto de los números es muy interesante porque vamos a contextualizarlo en el caso de México, ¿no? Uh-huh. Estaba leyendo que para poder, de entrada solo tenemos la consulta popular, ¿no? Uh-huh. O sea, la nueva ley. Y tienen que ser un 2% de los ciudadanos inscritos en el padrón nominal. Esto es 1.600.000 personas, más o menos, ¿no? Es un mundo de gente. Y la distribución que debe tener en las entidades federativas también, ¿no? ¿Cómo lo haces? Sí, o sea, no se puede concentrar en una sola entidad, ¿no? Uh-huh. Ahora, si lo pueden proponer los ciudadanos así, ¿no? Lo puede proponer el Congreso con un 33%, ¿no?, de los congresistas, ya sea cualquiera de las dos cámaras, o el presidente de la República, pero a mí me parece que la consulta popular está hecha precisamente pues, para que no se haga. Para que no se utilice, exactamente. Sí, exacto, ¿no? Ese es el problema, y a lo que íbamos hace rato, ¿no? Que cuando ya ves el diseño del mecanismo te das cuenta de que está con tantas cotas que no se puede utilizar para cuando la ciudadanía de verdad quisiera sancionar a sus gobernantes. Sí, porque además como decía aquí la maestra Vero, ¿no? O sea, sí, vamos a decir que se hace, ¿no? Porque además hace cada 3 años, o sea, en cada elección federal, lo cual ya es un lapso de tiempo bastante considerable. Pero solo se vuelve vinculante, y yo lo estaba platicando precisamente con la maestra, pero en nuestro caso, o sea, es con el 40% también de los ciudadanos inscritos en el padrón. O sea, es imposible. Es triplemente un montón de gente. Sí, cuando un cargo es elegido por el 27, 28, 30%. Sí. O sea, es una cuestión... Imagínate, o sea, eliges a alguien sin información y sin resultados con un 30%, y cuando lo quieres revocar, o bueno, más bien cuando le quieres hacer un cuestionamiento, ya con información y ya con causas de cómo se está realizando la gestión, tiene que ser mayor el número, la proporción. Es como un sinsentido. Claro. La pregunta es un problema de cultura política, del sistema, de nuestro sistema, cómo está formado, ¿cómo sea? Claro, bueno, yo aquí lo veo desde dos perspectivas. Una que, bueno, ya es la que se ha abordado, y es primero, bueno, tiene que ver, la implementación de este tipo de mecanismos tiene que ver como quién y cómo se deciden o se toman las decisiones en un país. En los últimos años, bueno, hemos caído en un problema de representación. Está claro, y lo hemos analizado, platicado, que existe una desvinculación entre la clase política gobernante, sí, claro, y entre la ciudadanía. De ahí viene la necesidad de implementar mecanismos de democracia directa que permitan una participación directa en las decisiones, no elegir representantes que, bueno, llamar a los ciudadanos a que participen solamente para elegir a los representantes cada 3 o 6 años, sino llamarlos a participar para tomar decisiones, que las decisiones sean de forma directa. Sin embargo, aquí el problema viene a la hora de aplicar estos mecanismos. ¿Cómo es que se van a implementar para poder llevarlos a cabo? En el caso mexicano aún tenemos, digamos, muchos problemas en este sentido. Si bien ya hablamos el caso del Distrito Federal de la consulta popular, bueno, esto es más en el digamos, tendría un efecto
donde vuelve más popular al menos al político, al actor que lleva a cabo la consulta. Claro, porque sí. hay dos... DF ha sido. Así es, y hay dos cosas muy importantes. Esto nos dice dos efectos. El primero es, sí, por una parte se amplía la participación política de los ciudadanos y logra, digamos, la experiencia en América Latina nos puede decir que logra que los ciudadanos participen más en la toma de decisiones. Sin embargo, está por el otro lado. Y qué es lo que retoma la maestra Verónica justo en su tesis de maestría, que es qué tanto aumenta o disminuye el poder presidencial, el poder del actor que lleva a cabo, que convoca al referéndum o a la consulta, qué tanto se ve, influido ya sea para aumentarlo o disminuir su poder. Claro, porque sigue siendo un mecanismo tutelado y a final de cuentas, si hay un control de los medios, de la información y de las cuestiones de cultura política, entonces es difícil de que el mecanismo pueda tener verdadera naturaleza de democracia directa. Sí, pues pasa como con las elecciones. Al final, por ejemplo, la gente vota y no necesariamente tiene claro qué es, ¿no? O sea, no tiene tan claro cómo va a votar, ¿no? Incluso, pues a veces es prácticamente como desinformado, un voto desinformado. Oye, esto de la consulta popular está como las candidaturas independientes, están hechas para que no se lleven a cabo. Bueno, ¿qué se debe mejorar para esto? Un minutito antes de irnos. Bueno, yo creo que, por ejemplo, casi toda América Latina ha tomado decisiones muy claras acerca de, pues, hacia dónde van, ¿no? Quizás todavía nos parezcan como países que están como muy lejanos, pero en realidad van en avanzada en orden constitucional, o sea, han cambiado y han modificado sus constituciones y no han tenido como miedo de decir, pues, vamos a modificar. Y ahí es un tema controversial, pero yo particularmente creo que no debería de haber o sea, que ya esta constitución ya está sobrada, ¿no? Entonces creo que sí debería de haber una modificación y que entonces estos mecanismos, reconocimiento a diversos derechos, ¿no? Deberían estar en la Constitución, no remendada, no, sino una nueva reestructuración. Creo que eso es lo que se... Claro, y no es difícil, ¿eh? Sí, bueno, iba a decir nada más, y que la implementación sea desde el ámbito subnacional, con el que trabajo ese tema, porque si bien los casos exitosos que se han visto, bueno, han sido en ámbitos locales, pequeños, donde es más fácil que la participación se dé en temas que afecten a toda la colectividad. Entonces, bueno, creo que eso podría ser una forma de implementar este tipo de mecanismos. Y, por ejemplo, el mecanismo, el referéndum, entendido como un recall, de qué tal ejerció el mandato un ejecutivo, pues se pueden hacer modificaciones concretas al artículo 84, al artículo 86 sobre las maneras de las causales para destituir a un presidente y las facultades del Congreso en el 73, básicamente, y llevarlo al plano subnacional en el artículo 116 y 122 para el Distrito Federal, como a nivel de municipio en el 115. Serían básicamente haciendo esas modificaciones, podríamos tener revocación de mandato y un referéndum, pero claro, ahí entran las cuestiones de las condiciones y la correlación de fuerzas políticas. Sí, claro, por supuesto, hay muchos actores que están ahí vinculados que no impidiendo, por supuesto. Oigan, pues muchas gracias, ha sido muy interesante y muy esclarecedor además, ¿no? Sobre estos mecanismos de democracia directa. Estamos en pleno proceso electoral, así que yo espero que nos vuelvan a visitar, ¿no? Para seguir platicando de esto. Quiero agradecerle muchísimo. Sí, bueno, regresan, porque además nos engalanan el estudio. Claro, sí. Aquí. Muchísimas gracias por venir. Maestra Verónica Correa Flores, muchísimas gracias. La maestra Ale Salado, también usted ya la conoce, pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Y al mismísimo maestro Marilyn Manríquez, que siempre está con nosotros colaborando. Le voy a dar nuestras redes sociales nuevamente para que se comuniquen con nosotros. Es Facebook, /LaceOficialWami, nuestro Twitter, @LaceOficialWami, un hashtag, gatito, Lace Bitácora Social. Nuestra nueva página web es www.lace.mx. Mi nombre es Sotarroya Cáceres. Estamos transmitiendo desde los estudios Limón Canal Records. Le doy el teléfono 3093-4527 para que venga, grabe, pida presupuestos. Este es el mejor estudio en todo el Distrito Federal. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Sotarroya Cáceres, el Mick Jagger de la ciencia política, y a nombre de los que formamos LACE, le agradezco que haya estado con nosotros. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente. Hasta luego.